Bienvenido y gracias por estar con nosotros esta mañana. El mensaje intitulado es La búsqueda del plan de Jesús y vamos a estar viendo Hechos capítulo 8, verso 1 al 25. En este capítulo vamos a aprender muchas cosas, pero también quiero decir que los medios de cambio que nos gustaría a nosotros ver suceder de verdad en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y alrededor del mundo, a veces nosotros confiamos en otras cosas para que pasen, tal vez presidentes, gobernadores o algo que hagan estos cambios, pero la realidad, el cambio que nosotros queremos ver, solo vendrá por medio del evangelismo. El evangelismo es cuando la gente de la iglesia sale del edificio de la iglesia a contarle a la gente que no conoce de Jesús y hablarle de las buenas nuevas de Jesús. Pero en los versos que vamos a ver hoy, vamos a ver una serie de principios diferentes sobre el evangelismo que nosotros podemos llevar con nosotros a medida que nosotros salgamos y vivamos nuestras vidas y también hagamos el esfuerzo de llevar el evangelio aquí en Bakersfield. Pero antes de ver el capítulo 8, los versos que vamos a ver hoy, de verdad debemos mencionar algunas cosas en el capítulo 7. El capítulo 7 vimos que la iglesia enfrenta la prueba más grande que han tenido hasta ese momento. Si has estado con nosotros sobre esta serie, te das cuenta que la iglesia ha enfrentado muchos desafíos, pero en el capítulo 7 enfrenta la más grande que todas. Uno de los primeros líderes cristianos llamado Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia, es decir, él fue asesinado por predicar el evangelio. ¿Y sabes qué? Lo que sucedió con Esteban definitivamente fue ilegal y aún siendo ilegal, sucedió. Los tribunales judíos en este tiempo, ellos no tenían el poder de ordenar una sentencia capital sin la aprobación del gobernador romano. Su juicio de los tribunales judíos fue un montaje desde el principio y sin embargo, los religiosos sacaron a Esteban de la ciudad y por predicar el evangelio y lo apedrearon hasta que él murió. Ahora, lamentablemente, su sangre no sería la última sangre que sería derramada por causa de Jesús. Porque de verdad hemos tenido más mártires o más gente a morir por causa de Jesús en los últimos 200 años de la existencia de la iglesia que nosotros vimos en los primeros 1800 años de la historia de la iglesia combinados. Pero la muerte de Esteban fue el comienzo de una terrible persecución, pero ¿sabes qué? Tristemente y realísticamente aún faltaba más. Mira conmigo esta mañana aquí Hechos capítulo 8, vamos a ver el verso 1 a 5 y dice así: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparciados por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron y entraron a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparciados iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, parecía que en este momento que este hombre llamado Saulo era la mayor amenaza para la iglesia. Y se dice que iba de casa en casa arrastrando y arrastrando a los cristianos y metiéndolos en la cárcel. Y según el versículo 1, el cuerpo de Esteban fue arrastrado y puesto a los pies de Saulo. Y parece que muchos cristianos no querían estar en la lista negra de Saulo, por lo que dispersaron, es decir, corrieron de la ciudad para salvar sus vidas. Y se nos dice que un hombre llamado Felipe se fue a Samaria y comenzó a proclamar a Jesús, el Mesías, en esa área. Aquí está el primer punto para nosotros esta mañana, lo puedes ver aquí en la pantalla. Dice así: la persecución en un lugar puede llevar oportunidades para el evangelio en otro lugar. Hasta este momento lo que sucedía en la iglesia se había trasladado a Jerusalén. A decir esto,
todos los cristianos están solamente en Jerusalén. Pero ahora el proceso de expansión del Evangelio que Jesús había predicho estaba llegando a buen término. ¿Recuerda lo que Jesús había dicho antes? Mira aquí conmigo en la pantalla. Hechos capítulo 1, verso 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ahora estamos en Hechos capítulo 8 y los creyentes están siendo esparciados por toda Judea y Samaria. Y lo que empieza esta expansión fue la muerte de Esteban. Pero recuerda esto, que los líderes judíos que asesinaron a Esteban pensaron que con una muerte rápida iban a acabar con el cristianismo. Esteban fue asesinado por el Evangelio y se hizo el Evangelio más poderoso de los que sus enemigos podrían haber imaginado. En lugar que la muerte de Esteban detuviera el crecimiento de la iglesia, sus acciones de verdad ayudaron que la iglesia explotara en un número grande. Mira de nuevo conmigo aquí en Hechos capítulo 8, verso 4, y dice así: pero los que fueron esparciados iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Ahora, debo detenerme aquí por un segundo para decir que sería terrible error pensar que la persecución es buena. La persecución de hombres y mujeres siempre ha sido una marca grave de la caída. Y el pecado que hay en toda la humanidad, este odio hacia Dios y odio hacia los seres humanos que están hechos en la imagen de Dios, es terrible. Pero Dios incluso usa la persecución a veces para avanzar el Evangelio. Hay una frase muy común que dice así, voy a leer esta frase, dice: la sangre de los mártires es las semillas de la iglesia. Pero ¿sabes que eso es cierto solo unas veces? Porque a veces la sangre de los mártires en una área en particular conduce a la muerte de la iglesia en esa área. Y como vemos aquí en el libro de Hechos, muy a menudo la persecución puede llevar al crecimiento de la iglesia, especialmente en otras áreas. Y la iglesia por varias razones puede prosperar en tiempos de persecución. Ahora tenga en mente que si experimentamos persecución, esto no significa que el diablo ha ganado. Esto tampoco nos significa que Dios haya perdido el control. Recuerde, la historia del impacto del Evangelio en Jerusalén llega a su clímax terrible con la muerte de Esteban, pero conduce de verdad a la dispersión de todos los creyentes, excepto los apóstoles. Y esto lleva a los creyentes ordinarios a aprovechar las oportunidades que se les dan para predicar el mensaje de Cristo donde quiera que ellos vayan. Ahora, lo que usted y yo enfrentamos aquí en California no es de ninguna manera persecución. Habría que hacer un caso muy duro para decir que hemos experimentado persecución aquí en ese estado. Ahora, nuestro estado a menudo puede presentar leyes legislativas aquí que van en contra de la ley bíblica de Dios. Y se siente que con cada elección estatal ocurre, aquí estamos perdiendo más terreno bíblico y se está permitiendo más la inmoralidad. Así que nosotros no estamos enfrentando persecución, pero sí estamos enfrentando oposición. Pero de ninguna manera la oposición que enfrentamos se puede llamar persecución. Veamos el texto de hoy, que podría nosotros decir aquí que esta es la primera plantación de iglesias. Mire conmigo, Hechos capítulo 8, versos 5 al 8, dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí está el punto número 2 para nosotros esta mañana. El punto 2 dice así: compartir el evangelio debería ser parte de la vida de cada creyente. Ahora, lo que podemos ver aquí
es que los creyentes se les dice que compartan a Jesús donde quiera que ellos vayan. No importa cuál sea tu profesión, Dios nos ha llamado a esas profesiones donde quiera que tú estés para ser la luz en esa área, para compartir el Evangelio en esa área. No simplemente solo para disfrutar la experiencia de labor y traer el dinero a la casa, pero para que tú puedas ser tal vez la única persona en este trabajo donde tú estás en tu carrera que pueda proclamar el nombre de Cristo. Pero la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros tomamos en serio el llamado de Dios a nuestras vidas para ser evangelistas de Él? Ser misioneros donde quiera que Dios nos tenga trabajando. Pero ¿sabes qué? Felipe aprovecha su situación aquí para compartir el Evangelio y se dirigió audazmente a la ciudad de Samaria, y Dios apoya el mensaje con las mismas señales de sanidad que había dado a los apóstoles. Pero note aquí, note que no se nos dice por qué Felipe eligió ir a Samaria. ¿O por qué Felipe eligió ir a compartir el mensaje de Cristo a los samaritanos? Pero abrió nuevos caminos al decir, a predicar a los samaritanos. Porque por primera vez, y mira esto lo que está pasando aquí, la primera vez, la iglesia, tenemos personas no judías respondiendo al Evangelio. Lo que me lleva a mi tercer punto, punto número 3. Dice así: no hay lugar para el racismo en el Evangelio. Por favor, no descarte lo que acabamos de leer aquí, como que si no fuera una gran cosa. No es poco cosa descubrir que Felipe está evangelizando a los samaritanos. Y hay una historia muy larga entre los judíos y los samaritanos, que no es una historia muy buena. Para los judíos, los samaritanos eran la escoria de la tierra y a menudo eran vistos como enemigos. Y tal vez, yo no sé, pero tal vez mientras Felipe se dirige a Samaria, me pregunto si escuchó las palabras que Jesús dijo en Mateo 5:44, cuando dijo, amad a vuestros enemigos. Y algo le sucedió a Felipe. Y creo de verdad que era Dios haciendo una obra grande en su vida. Y fue a ver a estos samaritanos que no se les había compartido el Evangelio, y compartió con ellos la esperanza de Jesucristo. Y Dios puso su sello de aprobación en el mensaje que Felipe estaba dando, porque le dio el poder para hacer milagros. Y según el versículo 8, respondieron con gozo a las demostraciones del poder de Dios. Ahora, vamos a hacer un salto de unos versos, pero no se preocupe, vamos a regresar. Pero miremos aquí Hechos capítulo 8, verso 14 al 17, y dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que reciben el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ok, ¿qué está pasando aquí? Aparentemente, cuando los apóstoles estuvieron en Jerusalén, se enteraron que en Samaria, o los samaritanos se estaban convirtiendo. Y los apóstoles envían a Pedro y a Juan para ver si esto era de verdaderamente cierto. Y cuando llegó Pedro y Juan, descubrieron que aunque creían en el mensaje que Felipe había predicado, aún, miren lo que está pasando aquí, aún todavía no habían recibido el Espíritu Santo por alguna razón. Pero cuando Pedro y Juan finalmente oran y les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que debemos hacer es esencialmente, ¿de qué se trata todo esto? Los samaritanos creen y luego son bautizados, y es solo hasta que cuando vienen los apóstoles que ahora son morados con el Espíritu Santo. Por ser un poco raro, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Es una buena pregunta. Y ya sé que estás pensando, tal vez estás diciendo ahorita en tu mente, usted está tal vez diciendo, pastor, David, yo leí Hechos 2, y ¿sabe qué? Cuando usted predicó Hechos 2 hace unos meses, yo puse atención. Lo que usted predicó era donde Pedro predicó en Hechos capítulo 2 que cualquiera que se arrepintiera y creara en Jesucristo recibiría el Espíritu Santo prometido. Y allí no hubo demora.
Y tal vez ahorita también aún estás pensando, Pastor David, ¿sabe qué? Yo hice mi propio estudio a través de Romanos y recuerdo que Pablo confirmó esto cuando predicó en Romanos capítulo 8, cuando dijo que cualquiera que todavía no tenga el Espíritu Santo no es cristiano. Pero sin embargo, estas personas parecen estar genuinamente convertidas. Entonces, ¿por qué sería que los samaritanos creyeron, fueron bautizados y luego, después de un tiempo, recibieron el Espíritu Santo? ¿Será que es el Espíritu algo por lo que tú y yo tenemos que esperar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Será que hay dos etapas para la salvación? Pues la respuesta es no. Ahora, hay mucho debate sobre este pasaje, pero yo creo que aquí está la respuesta. Al maquinar los acontecimientos de tal manera que fue solo cuando Pedro y Juan se les impusieron las manos, se dio la manifestación del Espíritu, Dios estaba asegurando de una cosa. Dios estaba confirmando en la gente de los apóstoles, en la mente de los apóstoles, que esto realmente era la obra de Dios. Los apóstoles aún no habían planeado en sus mentes enviar a gente a Samaria. Sus mentes estaban fijas en Jerusalén, pero la persecución había dispersado a la gente y Felipe llega a Samaria. Y quiero decir esto, Felipe no fue a un seminario para aprender a hacer lo que ha sido llamado a hacer, y Felipe huyó de la persecución en Jerusalén y comenzó a compartir el evangelio con los samaritanos. Así que, ¿cómo empezó todo esto, no? La muerte de Esteban causó que Felipe saliera, no solo él, pero muchos cristianos, y se compartió el evangelio. Y Dios usó a los apóstoles para que vinieran y otorgaran el Espíritu para ayudar a los apóstoles a entender que el Evangelio ahora había llegado a otros grupos de personas, que el Evangelio estaba siendo enviado y recibido por personas que no eran judías. Pero tenemos que reconocer que este es un evento raro en la historia de la Biblia, y hoy en día no hay razón para esperar que los creyentes tengan que esperar que el Espíritu Santo habite en nosotros después de poner nuestra fe en Cristo. A decir, el momento que aceptamos a Cristo, somos llenos con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? O significa que el Evangelio es para personas que no son como nosotros. Déjame decirte esto, significa que así como salieron de Jerusalén a Samaria, nosotros debemos salir del templo a compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Hay dos cosas que dividen a muchos, especialmente sobre los últimos años, aún más, pero siempre ha sido estas cosas. Es la política, ¿no? Y el pecado. Hay muchas personas con puntos de vista políticos diferentes a ti, diferentes a mí, y ¿saben qué? Ellos también necesitan el Evangelio. ¿Y quién más necesita oír el Evangelio? Personas que pecan diferentes que nosotros. Ustedes conocen a aquellos que creen que son de un género diferente, que Dios los creó. Ellos necesitan el Evangelio. También los que viven en adicción y los que están pecando sexualmente, o esos que están en otro tipo de pecado, sabes que ellos necesitan el Evangelio. ¿Y a quién es que Dios está llamando para que les lleve el Evangelio? Amorosamente, claro, pues a mí y a ti. Nos está enviando a nosotros. Ahora, si retrocedemos un poco, vamos a ver aquí el versículo 9, vamos a ver caso muy interesante en el que Felipe encontró durante sus esfuerzos para disfrutar el Evangelio o para difundir el Evangelio. Miremos aquí el verso 9 al 11 en Hechos capítulo 8, dice así. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. El verso 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¡Wow! Detengámonos un momento aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Okay, pero antes de explicar aquí, tenga en mente
que este Simón no es Simón Pedro, es un tipo diferente con el mismo nombre. Y todo el mundo conocía a este Simón en la ciudad. Y el asombro de toda la gente en Samaria con su magia, no solo eso, sino que el texto dice que se jactaba de ser alguien grande, el más conocido, el mero mero. Él tenía toda la gente engañada para que pensaran que él era el grande. Y el versículo 10 nos dice que todo el pueblo, tanto alto y bajo, llamaba a este Simón el gran poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué título!, ¿no? Y según este hombre, todas las partes, él hacía todo por su hechicería. Ahora, existe cierto debate si sobre este hombre era un charlatán o se trataba de la magia legítima, pero ese no es el punto. Entendamos que en esta cultura, en este tiempo, la magia dominaba, pero también tenemos que entender que es triste que en esta cultura es que un hombre se llamaba el poder de Dios. Ahora, ¿cómo podía Felipe entrar y hacer algo al respecto? ¿Qué iba a hacer Felipe para llegar a estas personas? La respuesta a esa pregunta es absolutamente nada. Porque tú y yo no tenemos el poder para convertir a una alma. No podemos traer a una vida a la eternidad. Solo estamos aquí para compartir el mensaje de Jesucristo. Ese es el Evangelio mismo, ¿no? El que se desata en nuestros labios es el poder de Dios que transforma no solo a un individuo, sino a una cultura para Jesucristo. Y vemos que el poder vemos aquí que vemos lo poderoso que el Evangelio es, que la gente se vuelve de este Simón el Grande a Felipe, el seguidor de Jesús. Sigamos adelante, aquí miremos Hechos capítulo 8, vamos a leer unos versos aquí, el verso 12 al 24, y dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, está siempre con Felipe. So, Simón también creyó, y viendo las señales y grandes milagros se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan, y cuales habiendo venido oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu. Y cuando vio, aquí está este hombre otra vez, Simón, que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El verso 19 diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni tu suerte ni en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón y dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Aquí está el punto número 4 para nosotros. Cuando compartimos el Evangelio, habrá conversiones genuinas y también falsas. Ya sé que para unos tal vez esto soy un poco controversial, pero déjenme explicar un poco más. En primer lugar, Simón era famoso en todas partes su práctica de brujería. Y mucha gente pensaba que él tenía el poder prestado por Dios. Y entonces llega Felipe y hace milagros y predica el reino de Dios, y Simón se da cuenta y escucha el Evangelio. ¿Y sabes qué? Él cree. También es bautizado. Quiero que se den cuenta de que él creyó el mensaje como todos los demás. Y fue bautizado como todos los demás. Y sigue a Felipe todas partes con todo el mundo. Pero tengan en cuenta que, en mi opinión, estamos mirando, si miramos el texto y si leemos cuidadosamente,
Este hombre no era un creyente genuino. Según el versículo 21, su corazón no es recto delante de Dios. Así que claramente necesitamos más que una creencia principal. Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo sobre este tema. Mira aquí conmigo en Santiago capítulo 2, verso 19. Dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Lo que Santiago esencialmente está diciendo aquí es: tú crees que hay un Dios, eso está bien, pero incluso los demonios creen que hay un Dios. Pero al menos los demonios hacen algo con lo que creen, porque los demonios por lo menos tiemblan de miedo de lo que saben acerca de Dios, y tú ni siquiera haces eso. Hermanos, hermanas, hay personas que creen que hay un Dios, pero luego ni siquiera toma su conocimiento de Dios, que es menor que el de los demonios. Por al menos el demonio tiembla de miedo por lo que sabe de Dios. Y es posible creer en el evangelio verdadero, creer que Cristo es el Rey de Reyes, que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó, que Cristo nos dio acceso a Dios, ser bautizados públicamente y entrar públicamente en una comunidad eclesial. Y tristemente hay gente en iglesias alrededor de todo el mundo, sentado en sillas, en bancas alrededor de todo el mundo, sabiendo en su vida solo cristianos en acciones, sino en corazón. Sí pueden ser discípulos que están asombrados, la palabra es asombrados por el poder de Dios, y no ser un cristiano absoluto. A veces los cristianos nosotros decimos: como una persona atea no puede creer con tanta evidencia. Pero yo diría que por lo menos el ateo sabe que no cree y vive una vida como una persona que no cree. Pero ¿quieres saber algo? Yo creo, esa es mi opinión, que la persona más perdida que el ateo es la persona que sabe que hay un Dios, que cree en Jesucristo y todavía vive una vida como que si no fuera un creyente. Tristemente, hay gente así, ¿no? Hay gente que está en la iglesia, sabe con su mente que todo esto es real, pero su corazón y su vida no ha sido transformada por el Espíritu Santo. Así que Simón tuvo una conversión falsa. Él no era un verdadero cristiano, y sabemos esto de cierto porque él es reprendido por tener corazón que no es recto delante de Dios. Y para Simón todo se trataba del espectáculo, y Simón quiere la habilidad para que pueda ser considerado como poderoso. Él ve el Espíritu de Dios en la transformación de la vida, y él quiere ese poder, no la transformación. La gente hace esto todo el tiempo. Quieren un estatus, quieren ciertos respeto, quieren ser vistos como poderosos, quieren ser vistos como alguien especial que los demás deberían mirar hacia arriba y hacia ellos. Tristemente, a veces las personas no quieren estar en el ministerio porque aman a Dios, entran al ministerio porque quieren ser vistos como poderosos. Quieren el Espíritu por razones completamente egoístas. Ahora recuerden que hubo un día en que Jesús habló de esto, cuando nos contó la parábola sobre el sembrador y las tierras, y Jesús habló de 4 tipos de lugares donde cayó la semilla. Número 1, una tierra dura. Número 2, tierra con piedras. Número 3, tierra con espinas. Y número 4, tierra buena. Pero solo la tierra buena tomó la semilla y cultivó a algo que valió la pena. La tierra dura no podría tomar la semilla porque la semilla no podría penetrar en esa tierra. Y la tierra espinosa se llevó la semilla, pero luego ahogó debido a las malas hierbas con las que se completó. Yo creo que tenemos aquí, Simón es de tierra rocosa. Las semillas apenas entró más allá de la superficie, y parece que lo hizo, o que él aceptó a Cristo, pero no fue así. La semilla nunca echó la raíz, y eso pasa todo el tiempo. Ahora, no tenemos tiempo para esto, pero en el libro de 3 Juan habla acerca de un hombre que quería ser primero. Este hombre que quería ponerse por delante de los apóstoles, su nombre es Diotrefes, y es
criticado por su actitud orgullosa y negativa a reconocer la autoridad de los líderes, incluso el propio apóstol Juan. Al igual que Simón aquí en Hechos capítulo 8. Esto es lo que nosotros podemos aprender. No todas las conversiones son reales. No todos los que dicen ser cristianos realmente son cristianos. Y mire, y gente usa esto todo el tiempo. Es que este hermano era cristiano. Él cantaba, él hacía esto, él enseñaba. Y mira ahora, perdió su salvación y se fue. Pero nosotros como bautistas no creemos que si un cristiano de verdadmente ha entregado su vida a Cristo, nada los separará. Entonces, ¿qué pasa de estos, si lo puedo decir así, cristianos? Esta gente que estaba en la iglesia ahora no está. Pues el apóstol Juan dijo en 1 de Juan capítulo 2, 19, salieron de nosotros, pero nunca eran de nosotros. En otras palabras, se fueron porque nunca genuinamente eran salvos. Y Simón no es un creyente genuino, era un mago. Él y algunos hombres haciendo milagros y quiere participar en esto. Entonces él dice, oye, te daré un poco de dinero si me das el Espíritu. Esta es la lección de Simón aquí, que hay una diferencia entre alguien que profesa a Cristo y alguien que está genuinamente rendido a Cristo. Incluso cuando Simón respondió, él todavía no cambia. Él no es como rey David, en el que él clama por un pecado grave. No está en la pantalla, pero en Salmo 51 él dice, Dios, me arrepiento de haber pecado contra ti y solo contra ti. Pero aquí están en los hechos y hay muchas personas como Simón. Limpian las cosas por fuera y se ven bien, pero nunca cambian realmente. Y hermano, hermana, y si ese eres tú, esta mañana te ruego que cambies tu vida, entregues tu corazón a Cristo. Mire lo que dice aquí para terminar, en Hechos capítulo 8, verso 25. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Estaban decididos a cambiar el mundo a través del evangelismo. Querían cambiar el mundo por compartir el evangelio con personas que no conocen a Jesús. Y como dijo a Jesús, se dirigían a través de Samaria, luego a Judea y luego a los confines de la tierra. Y la pregunta es, si nosotros seremos parte de este plan, si nosotros nos unimos al plan de Jesús para llevar el evangelio a nuestra comunidad, a nuestro estado, a nuestro país y al mundo. La búsqueda del plan de Jesús es llevar el evangelio a las naciones. Y si tú no conoces a Cristo esta mañana, te diré esto: Él es el único que te salvará. Y cuando Él te salva en esta vida, también serás salvo en la eternidad. Inclinamos nuestros rostros. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso. Señor, pidiendo que nos ayudes y nos ayudes a ser más como ti cada día. Llévanos, Señor, a llevar el evangelio a las naciones. Porque los cambios que nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo necesita, solo vendrán cuando tú entres en los corazones de la gente que no te conoce. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.